O sea, estudiar guión a mí me llevó a evaluar mucho las cosas desde el punto de vista de qué herramientas me da esta narración para enfrentarme después con la realidad, porque básicamente la ficción aparece cuando uno no puede explicar la realidad, eso pienso yo. Pero hay una frase de Macedonio Fernández que dice que el tema más importante de todos, hablando de escribir, es no ver cómo está la realidad representada en la ficción, sino cómo la ficción está inmersa en la realidad. Y Mm, ahí decir, claro, o sea, el cine termina condicionando la realidad tanto como la realidad condiciona al cine por decir un área de la ficción. Entonces, por ahí yo veo una película y termino enfrentándome a la primera vez que muere alguien cerca mío, me enfrento a la muerte con las herramientas que me dio el cine ante la muerte, porque no conocía cómo manejar ese misterio. Entonces, tan importante, y pensando en eso, en cómo el conflicto y la sociedad están súper vinculadas, con qué conflictos se representan ahora las personas, qué películas son las que triunfan, no son las mismas que hace 10 años. Pensando un poco en eso, no sé, y aquí me gustaría preguntarte, así como face to face, one to one, como dicen en las reuniones de cine, sobre el conflicto, cómo se modificó en los últimos años. Yo pienso que el conflicto externo, el viaje del héroe, no es que se perdió el viaje del héroe, no estoy hablando de lo que vos dijiste, sino en otro sentido, sino que se modificó y ahora el viaje del héroe tiene características nuevas, porque para hacer un resumen, antes era una persona, viajaba para liberar a la sociedad de la que emergía. Emergía siendo una persona normal y volvía siendo el héroe que salvaba a la sociedad de algún peligro que la sociedad no podía enfrentar. Y es una persona que tiene que ver también con la cultura esta del capitalismo y de que no va tanto con otro tipo de pensamiento, como ¿por qué no la comunidad libera y sí un hombre libera a la sociedad? Ahora, por ejemplo, pensemos en los últimos Oscars. Para decir un parámetro, tenemos Nomadland, tenemos Call Me By Your Name, tenemos Joker, tenemos Manchester by the Sea. Pensando en Oscar de guión, analizando, este trabajo ya lo hice, ¿no? Analizando los conflictos, sucede que estas personas no están salvando a ninguna sociedad, sino que se están enfrentando con un conflicto que no tiene solución. Nomadland es la muerte de alguien cercano, de su pareja, y la muerte inminente de mm. ella que está enferma. Ella no puede solucionar eso, no puede enfrentarse a la muerte, no hay forma de enfrentarse a la muerte. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve nómade, rechaza la sociedad y todo sistema que le ofrece comodidad y tranquilidad ante la muerte, ya sea el cristianismo, ya sea el capitalismo, ya sea lo que sea. Call Me By Your Name, eh, él no puede enfrentarse ante la decisión y la heteronorma de una sociedad que condena a la homosexualidad. ¿Qué hace? Se resigna. Manchester by the Sea, él no puede superar la culpa de haber provocado ese accidente y no lo va a superar, no, parece en un momento que se va a hacer cargo de su sobrino y va a superar eso y el conflicto interno emerge hacia algo externo que sería hacerse cargo de otro ser y termina y concluye feliz, positivamente y no lo hace, sino que queda ahí como, hay cosas que no vamos a poder resolver como personas singulares, no las vamos a poder cambiar. Entonces el conflicto para mí pasó de ser un viaje interior, más que un viaje exterior, más que un viaje en el mar y todo pasa a ser un conflicto interno sobre el humano y las limitaciones que tenemos ante cosas que son insuperables como la muerte o el amor o el desamor. No sé qué pensás vos sobre esta reflexión, que es mi reflexión sobre los nuevos conflictos y por qué esas son las que están teniendo más éxito que otras. Em, el camino del héroe me parece, estoy muy de acuerdo con lo que estás expresando, eh, pero bueno, mira, yo hace tiempo que trabajo con el camino del héroe y fui como profundizando bastante. Por supuesto, como todos los guionistas, recibí este conocimiento en alguna clase de un día. Y cuando me explicaron el camino del héroe, básicamente lo que me presentaron es un mueble que hay que llenar con cosas, Sí. ¿sí? Eh, el camino del héroe me parece que trae algo que para mí me explica
a mí como artista, desde dónde concebir una obra, ¿no? Y hay una pequeña idea que para mí es la piedra angular del camino del héroe, y es el aprendizaje. No es solamente que hay una necesidad y un objetivo hacia el cual dirigirse y en el medio hay obstáculos, sino que lo que el camino del héroe está expresando y nos enseña es que para que el personaje pueda de alguna manera saciar esa necesidad y lograr su objetivo, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Y eso es para mí el camino del héroe, un proceso de aprendizaje. Esto abre muchas dimensiones distintas, ¿no? Preguntas incluso que yo no puedo responderme. Eh, lo primero que me surge a mí es, me cambia todo el sistema también, porque si la razón de ser es el aprendizaje, entonces todo el entorno, incluso los antagonistas, están ahí para trabajar por el aprendizaje del héroe. Nunca es solo del héroe. Entonces, ese salvar esa idea literal, ¿no? De salvar a los demás, también tiene otras dimensiones, que tiene que ver con, me parece que el camino del héroe lo que enseña es eso, que cuando un ser humano logra un aprendizaje interior, disolver parte de su personalidad y acercarse más a la esfera del ser, transforma su entorno. Y esto es una verdad. Esto es una verdad que cualquiera de nosotros puede comprobar en su propia vida. Entonces, por ejemplo, cuando yo enseño el camino del héroe, digo, a cada uno que elija una película, yo doy películas muy distintas, no solamente hollywoodenses, sino de diferentes partes del mundo, cine de culto, de lo que sea, porque primero es un sistema metafórico, entonces tiene muchas expresiones distintas. Y en segundo lugar, me parece que lo que tiene como interesante es que es un sistema, no es un sistema, es un patrón que como es arquetípico y como todos lo traemos, es carne en nosotros, nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia vida. Entonces, vos podés agarrar un proceso de aprendizaje que te haya tocado vivir, esto, la muerte de un familiar cercano, el día que tuviste, digo, que estabas en crisis con tu antigua vocación y tenías que dar el salto hacia la escritura, que seguramente ahí se dio el camino del héroe, ¿no? Había un mundo ordinario que estaba en crisis, habrán venido los guías, habrás tenido que cruzar un umbral, habrás tenido que atravesar tus propias pruebas, ¿no? Y digo, y así sucesivamente. Entonces, digo, por un lado suma esto, ¿no? Todo el entorno es colaborativo, todo el entorno es colaborativo. Ya ahí hay una diferencia. Después, esto, está todo puesto para el aprendizaje. ¿El aprendizaje para qué? ¿No? Y aquí es cuando el camino del héroe y los ritos de iniciación se vinculan, ¿no? Es una preparación el camino del héroe. O es una preparación para una nueva etapa de la vida, o es una preparación para una adecuación de una etapa que no estás aceptando y que estás resistiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos tomás estas películas. Yo te voy a hablar de Manchester by the Sea, que es la película que yo tengo más analizada. Sinceramente, vi Joker también. Las otras dos, sinceramente, no las vi, así que no voy a hablar de ellas. Este hombre, por ejemplo, que pasó por esta experiencia por un error que él comete, mueren sus 3 hijos. La vida en un momento lo convoca, ¿no? Esa es una pregunta que a mí me surge, decir, ¿quién necesita la evolución del ser humano también? Porque el guión te obliga a eso, a pensar qué es el ser humano y cómo actúa la vida, porque cuando vos estás pensando en el camino del héroe, lo que estás pensando es que hay una fuerza, que vayas a ver de dónde viene, que en un momento te convoca, es como si hay algo en la vida que necesitara que las personas evolucionen en algún punto. Mm. Después agarramos la palabra evolución y vemos qué pone cada uno ahí, ¿eh? Que eso es otra cosa. Entonces hay una convocatoria en ese sentido, hay un mundo en crisis. Este tipo está ahora solo, alejado de su entorno,
alejado de su familia, trabajando como encargado de un edificio, arreglando los problemas de los demás, y qué sé yo, y muere su hermano, llamado a la aventura, ¿no? Y, y mirá qué sabiduría la de la vida, porque este hombre que se queda con esa culpa de haber matado a sus hijos, la vida ahora lo convoca a que se haga cargo de su sobrino, que tome de vuelta su rol paternal, ¿sí? Entonces, todo el aprendizaje de este personaje tiene que ver con eso. Digo, su sobrino es su mentor, es el que va de alguna manera a ponerlo en la situación de tener que sacar todo esto que estaba aquí adentro y ponerlo afuera. Es una proyección todo lo que pasa. Cada personaje es un espejo de este propio personaje y de todo su conflicto, ¿no? Entonces, al final, y aquí es donde yo disiento, hay una evolución. ¿Por qué? Porque era lógico, entendiendo este personaje y entendiendo su psicología, era previsible en algún punto de que este individuo no pudiese hacerse cargo de su sobrino. Pero el hecho de que piense a la hora de irse en mudarse en una casa donde iba que tenga una habitación extra para que su sobrino vaya en el futuro, nos abre la posibilidad de que haya un trabajo en esa dirección. ¿Por qué? Porque el gran desafío de este personaje era aceptar su dolor, era soltar ese profundo dolor que tenía ahí metido. Y ese aprendizaje se logra, ¿no? El camino del héroe, digo, no todos los que atraviesan el camino del héroe son héroes. Recordemos que también hay tiranos, ¿no? Mm. Digo, aquel que ha logrado trascender su ego, ya sea de manera total o de manera parcial, es el que se convierte en héroe, ¿no? Porque un héroe es eso, es alguien que ha logrado trabajar sobre sí mismo y ha logrado un desarrollo, ¿no? En esa dirección. Y el tirano es el que queda preso de su ego, que es lo que pasa en Joker. En Joker, el aprendizaje y la convocatoria a la vida también es lo mismo. Se convoca a este personaje a aceptar y a vivir todos estos dolores internos que el personaje tiene. Siempre a través de un rasgo exacerbado. En Joker, esto de la risa ante la tragedia, ¿no? Entonces, el personaje pasa por todo ese aprendizaje, pero al llegar al final, en vez de lograr una aceptación en ese sentido, que le permita construir a partir de allí, queda preso en ese ego. Entonces, lo que se genera no es un héroe, sino un tirano. Digo, el camino del héroe es algo que no se termina nunca. Es algo que podemos estarlo estudiando, es como la Kabbalah, podemos estar estudiándolo toda la vida. Y Claro. hoy hay de diferentes disciplinas, se están haciendo aportes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto de el camino del héroe y el camino de la heroína, ¿no? Las diferencias, ¿no? Una de las diferencias sustanciales tiene que ver con que el camino del héroe masculino tiene que ver con encontrar un lugar en la vida. Y el camino del héroe femenino tiene que ver con recuperar la femenidad. Entonces, uno es un camino como horizontal en algún punto y otro es un camino hacia la profundidad. Son dos cuestiones bastante distintas. Entonces, es eso, es un camino, es una iniciación que cada personaje vive. Es un por eso el cine es un ritual, ¿no? Eh, y todos estamos invitados a esa iniciación todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en diferentes procesos donde nos vamos iniciando en diferentes cuestiones, en diferentes misterios, en diferentes temas y dimensiones, y en algunas uno logra la heroicidad y en otra no. Digo, La en otro tiranicidad. y sí, Sí.